Este es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo. Hola a todas y bienvenidas una vez más al podcast de Joven Verdadera. Les habla Lana y me alegra muchísimo acompañarlas el día de hoy. Quizás llegaste a este episodio sintiéndote un poco agotada, no necesariamente físicamente, sino en tu corazón. Y me gustaría preguntarte, ¿te has sentido cansada espiritualmente aunque sigues intentando? ¿O a veces hasta te sientes mal por sentirte así? ¿Te cuesta admitir que estás cansada o que te sientes alejada en tu relación con Dios? Y muchas veces seguimos haciendo todo lo que se supone que deberíamos estar haciendo. Vamos a la iglesia, servimos, leemos la Biblia, respondemos, ay sí, todo bien, cuando alguien nos pregunta, pero profundamente sabemos que hay algo que como que no va bien. Y justamente de eso queremos hablar hoy, del cansancio espiritual, de ese agotamiento silencioso que muchas veces no sabemos cómo explicar y que incluso a veces tratamos de esconder. Y para conversar sobre todo este tema, hoy me acompaña Susana. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola Lana, contenta de por fin tener un tiempo aquí para conversar contigo y nuestras jóvenes. Gracias por tenerme por aquí. Qué bueno. Nosotras, yo estoy muy contenta también. Y para empezar de lleno con el tema, te quería comentar que a veces el cansancio espiritual no siempre se ve como alejarnos por completo de Dios. Muchas veces se ve más sutil, en temporadas secas, en la falta de ánimo, en la frustración de no sentir lo que antes sentíamos, por ejemplo, cuando leemos la Biblia, o en pensar que si no avanzamos rápido, o sea, si no veo cambios en mi vida, entonces estamos estancadas. Por eso quiero que conversemos de manera práctica y honesta sobre cómo luce esto en la vida real y cómo Dios nos sostiene aún en esas temporadas. ¿Y has pasado por una temporada similar donde Dios se siente silencioso? Uy, sí, varias veces, Alana, varias veces. Y dijiste algo clave que he visto en mi vida y en la vida de mi hija mayor, que Dios sigue sosteniéndonos aún en esas temporadas. Y eso creo que nos lo deberíamos de grabar. Y personalmente he pasado por momentos en los que he preguntado ¿por qué? Me he comparado, me he quejado, me he desanimado y en los que básicamente he cuestionado el carácter bueno de Dios. Pero también son momentos que nos hacen recordar, Alana, que vivimos por fe. A veces todas esas actividades que describiste al inicio en el que muchas veces estamos inmersas, nos engañan, haciéndonos creer que la vida cristiana se trata de estar en esta y en la otra actividad y en la siguiente, pero no lo vemos como simples y sencillos actos de fidelidad cada día. Pequeños, no solo los grandes, sino esos pequeños en donde sea que estamos. Y que vivir por fe significa confiar, esperar y depender de quién es Dios. Lo que traigo a mi mente es uno o dos atributos usualmente de Dios. Por ejemplo, recuerdo en esos momentos que Él es inmutable, o sea, que Él no cambia. Y que si Él es fiel ahora, en este momento de silencio, también lo es en todos los demás días que van a venir. Entonces puedo decir, estoy desanimada, no siento que estés conmigo, Señor, pero confío porque tu palabra dice y me muestra que tú eres fiel, que si has dicho que siempre estás conmigo, así va a ser, aunque yo no lo sienta, ¿verdad? Sí, y es muy importante recordar eso porque como que muchas veces interpretamos el silencio como ausencia, cuando en realidad Dios sigue siendo el mismo, como tú decías, Él no cambia, Él es inmutable. Y si ha sido fiel antes, también lo es hoy. Y Amén. Eso nos lleva a otra realidad muy común, y es que no siempre tenemos como emoción o ganas en nuestra relación con Dios. ¿Y qué haces cuando te sientes de esa manera? Creo que es la oportunidad que Dios te da para reevaluar y examinar. Todo lo que dijiste al inicio del episodio, Alana, son síntomas de que algo no anda bien.
Antes de pensar que Dios ya no se siente igual o de voltear a ver a otros o de verme a mí con culpa, debemos voltearnos hacia la oración. El activismo nos deja cansadas o el servir sin poner la mirada en Dios también. Fíjate que a mi hija le gustaba muchísimo servir, de verdad, y a ella le gustaba hacerlo con muchísima excelencia antes de que se casara, por eso es que hablo en pasado. Ahora sirve de otra manera, pero Claro. ella se exigía muchísimo y se enfocaba más en sacar la tarea que en disfrutar para quien hacía esa tarea. Y lentamente empezó a sentirse molesta, ya sin ganas de nada, incluso de no estar con Dios. Entonces esa vez que ella estaba como súper abrumada sobre eso, oramos y le dije, pensemos si lo que estás sintiendo es verdad, de que Dios está lejos de ti. Y si es verdad que estás cansada, evaluemos por qué. ¿Será que estás involucrada en muchas actividades o porque dijiste sí a muchas cosas y luego ya no pudiste seguir? Quizás esta es una temporada en la que Dios te llama a reevaluar, no a poner la mirada en ti misma, sino a voltearla a Él. Porque no será tiempo, yo le decía, quizás es un tiempo para priorizar o más profundo. ¿Será que te has dedicado mucho a hacer lo que obviamente tú decías es muy bueno, pero olvidaste conectarte con Dios? A ella le gusta mucho escribir, así que escribió sus respuestas. Y descubrimos algo que ella misma descubrió gracias al Señor, que Dios nunca se aleja. Romanos 8:39 dice que ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ambas entendimos, Alana, que no somos más hijas de Dios por hacer más para Dios, sino por confiar en Él en cada cosa que decidimos hacer y no hacer. Es decir, no se trata de hacer más para volver a tener ganas en tu relación con Dios, que yo creo que es en las cosas que a veces caemos. Decime qué hago, ¿verdad? Decime qué hacer. Sino que se trata únicamente de venir, rendirte al Señor y clamar a Él. A veces pensamos que son otro montón de cosas las que tenemos que hacer, pero solo es regresar al Señor, porque Él siempre está ahí. Sí. Wow, como que es necesario escuchar eso, porque es que muchas veces, como hemos estado hablando, cuando sentimos esa falta de ganas o de emoción, nuestra reacción inmediata es hacer más, exigirnos más y llenarnos de culpa. Yo creo que es porque como queremos algo inmediato, una sensación Ajá. inmediata, lo que podemos hacer es, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer para Ujú. sentirme mejor? Y no funciona así. No. Y quizás en lugar de correr más rápido, lo que necesitamos es detenernos y examinar lo que está pasando en nuestro corazón, como hizo tu hija. Ujú. Y dentro de todo ese proceso, o sea, también puede venir otra lucha muy común, y es pensar que si no vemos cambios rápidos Mm. o grandes avances, entonces no estamos creciendo. Sí. Medimos nuestra vida espiritual por resultados visibles y olvidamos que Dios también obra en los procesos lentos, silenciosos y constantes, porque también hay veces que hay situaciones en la vida que no cambian. Y te cuesta creer que seguir, aunque sea lento, también es crecimiento. Sí, Alana Bella, dijiste algo muy importante y olvidamos que Dios también obra en los procesos lentos, silenciosos, como estuvimos hablando, pero hay otra palabra importante, y constantes. Y es que vivimos desde hace mucho tiempo en una cultura que se mide por el desempeño, ¿verdad? Si haces mucho, Ujú. entonces vales. Si haces mucho, entonces todo te va a salir bien. Si haces mucho y es visible, entonces Dios te bendecirá más. Y esto es un grandísimo error. Ni la salvación ha sido por nuestras obras, nuestra transformación tampoco lo es. Somos llamadas a hacer buenas obras, eso sí, que Él preparó para nosotras de antemano, pero no somos medidas o aprobadas por ellas para que Dios nos bendiga, para que Dios nos hable, para que su presencia pueda ser tangible en nuestras vidas. Y al final no todas crecemos igual ni al mismo ritmo. Y es que, Alana, permanecer es fe también. Y es fe real.
Estancarse no significa que Dios no está usando ese tiempo para formarte, sostenerte por su gran amor. Amén. En una ocasión que mi hija estaba frustrada con una actitud que ella tenía, no poder cambiar, que ella era muy sentida. En su mente ya había pasado mucho tiempo con esta situación y seguía en lo mismo. Entonces empezó a frustrarse y empezó a pensar que quizás Dios no la escuchaba. Se dejó llevar por un sentimiento de frustración y ese sentimiento la sobrecogió. Cuando me contó, oramos y le dije que la vida cristiana no siempre es una vida de picos altos, ni tampoco es lineal, es de permanencia, de fidelidad, de dependencia, de constancia, como tú decías, cada día. Mi bella hija siguió luchando con esto por mucho tiempo y ella sabía lo que debía de hacer y se molestaba porque decía, yo ya sé que no me debo sentir por estas cosas y me frustro. Pero permaneció porque Dios guardaba de ella. Esa es lo hermoso de nuestra relación con Dios. Yo permanezco, pero permanezco sabiendo que Dios está guardando de mí y que Él no nos suelta. Sí. Entonces le explicaba a mi hija que debía reconocer que su proceso de transformación no se sostiene de sus mejores esfuerzos, sino de fe, en que Dios, aun cuando no lo sienta, está obrando, porque Él lo ha dicho, porque Él es fiel. A veces esperamos ver cambios tan grandes y que por ser grandes, entonces entendemos que sí está sucediendo algo. Pero quizás no has visto, no te has detenido a ver que ya no envidias tanto, que ya no te gusta tanto lo que antes disfrutabas que no le agradaba al Señor. Entonces, yo siempre le digo a mis dos hijas, porque te he estado hablando de la más grande, pero le digo a mis dos hijas, ¿qué podemos celebrar hoy que hizo Dios en tu vida? A mi hija más pequeña, cuando hablamos sobre esto, en la noche casi siempre antes de dormir, le hago estas dos preguntas. ¿De qué estás agradecida hoy? ¿Y cómo hoy te pareciste más a Jesús? Para que no solo vean y se enfoquen en lo que no lograron, sino en lo que Dios sí ha hecho en ellas en ese día. La buena obra de Dios antes que solo lo malo, que estamos muy acostumbradas, ¿verdad, Alana? Sí. Casi siempre de ver eso. Pero sí, la Biblia dice algo importante en 2 Corintios 3:18. Parafraseado, lo que dice es que somos transformadas en la medida que nosotras vemos a Cristo, que es a quien debemos parecernos. Entonces no es una vida que se ve con menos problemas y cansancio y más éxito inmediato, o que se vive por lo que sentimos, sino que nuestra vida consiste en parecernos más a Jesús en las situaciones pequeñas en las que estamos cada día, ¿verdad? ¿Qué escoges no hacer y qué escoges sí hacer? Entonces tu trabajo y el mío no es estar midiéndonos todo el tiempo, es ser fiel allí donde estamos. Amén. Y bueno, tú mencionabas un poco de eso, pero en ese tipo de temporadas, una de las luchas más grandes es pensar, ok, si no siento nada, entonces Dios tampoco está haciendo nada. ¿Y qué cambia cuando entendemos que Dios sí sigue obrando, incluso cuando no lo sentimos? Permaneces, perseveras, continúas haciendo lo que te toca hacer. Y sabes, Alana, mi hija, la que te he hablado, pero la más grande, antes de casarse, pues me tuvo cerca, gracias al Señor, estuve con ella hasta que decidió irse. No, hasta que encontró ese hombre maravilloso con el que está casada. Pero la pequeña también, también me ha tenido, gracias al Señor en su vida, ellas me han tenido para escucharlas, que es lo que quiero decirte. Para escuchar lo que vivieron en el día, lo que pasa por sus mentes, por sus corazones, para ayudarlas a interpretar lo que ocurrió. Y también fueron muy abrazadas, y la pequeña es abrazada por una comunidad que las escuchaba, las animaba, las hacía parte. En vez de huir, en vez de cerrar la puerta, yo fui muy intencional con ellas. Y gracias al Señor, ellas
regresaban contando lo que sentían, lo que pasaba. Y a veces uno piensa que esas conversaciones, que lo que escuchan en la comunidad, que lo que siguen viviendo día a día, eso no está haciendo nada. Pero Dios está obrando a través de eso. Lo que pasa es que a veces toma un poco más de tiempo, pero no podemos pensar que Dios no está haciendo algo. Cuando otros nos dicen, por ejemplo, oye, que te he visto mucho más alegre el día de hoy, o tus padres te puedan decir, ya no te veo que te enojas tan rápido, o en el caso de mi hija, ya no estás tan sentida como antes. Y a veces uno no se da cuenta y necesita a esas personas que también te lo digan. Y deberíamos de pensar que es como que Dios nos dijera, estoy obrando, mira, hello, ¿verdad? Y eso es lo que pasaba cuando mis hijas venían con sus historias y me contaban cómo las habían enfrentado. Algunas veces les decía muy bien, aunque ellas pensaban que no era así. Así que es clave que no te aísles para que no seas presa de tus emociones ni del engaño, que si no sientes o no ves algo en particular, Dios no está al tanto y no está trabajando. Y solo permíteme darte un ejemplo, porque pensaba en Job. Este fue nuestro devocional el año pasado en familia y nos impactó muchísimo. Y para ilustración, pensemos que Job, un libro de 42 capítulos, por si no lo han leído, vayan a leerlo, estuvo esperando él una respuesta por 35 capítulos, para decirlo así, y que algunos piensan que es como 6 meses. Y Dios le habló solo en 5 capítulos, pero mira el resultado de la vida de Job después. Y no te digo de las bendiciones materiales, sino de lo que él dijo. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Dice 42:5. Dios estuvo haciendo algo en el corazón de Job en esos 35 capítulos. Y Dios, que está en control de todo, también sigue haciendo algo en tu corazón, en mi corazón y en el corazón de las jovencitas. Job no tenía idea de lo que iba a resultar. Él estaba esperando otra respuesta de Dios. Pero no, Dios fue y es fiel y respondió según lo que él había planeado para Job. Y esas son buenas noticias. Mi hija menor y mi hijo mayor, porque también tengo un hijo, se quedaron con esto después de hablar de Job. Aunque no vea, Dios sí está obrando. Y por eso yo sigo aquí. Tú sigues ahí donde estás y yo sigo aquí también. Sí. Y bueno, me encanta eso que dices, la verdad, y cómo lo podemos ver en la Biblia también. Y a veces parte del cansancio viene de la presión que nos ponemos a nosotras mismas. Querer hacerlo todo perfecto, siempre fuertes, siempre ahí. ¿Qué pasaría si dejamos de exigirnos tanto y descansáramos en la gracia de Dios? Ay, estaríamos menos cansadas, Alana. Claro. Solo cuando lo dijiste yo, ese fue lo que vino a mí, pero descansamos en la obra del Señor que recibimos por gracia y ¿sabes qué? Crecemos. Eso también es crecimiento y eso también es fe. Lo que creemos de Dios y la profundidad de nuestra relación con Dios se va afirmando poco a poco. Yo estoy segura, Alana, que si tuviéramos otro podcast para preguntarte cómo eras hace 10 años, no eres la misma. No, para nada. ¿Verdad? Y yo menos, yo ni te digo mi edad, pero hace muchos años ya no tampoco. Y como dijimos antes, nuestra medida de éxito y nuestra transformación no es lo que hacemos, es lo que Cristo ya hizo por nosotras en la cruz y en su resurrección. ¿Qué es lo que nos ayuda para depender de Él? Nuestra obediencia es que fluye de lo que nosotras creemos de Él. Entonces lo que cambia es una vida que descansa en Él. Ese descanso que ya es nuestro, porque Cristo es nuestro descanso, dice la palabra. Hay un aspecto de nuestra santificación que implica descansar en el Señor. Porque Filipenses 2, del 12 al 13, dice que Él pone el querer como el hacer en nosotras. Y otro aspecto que es nuestra obediencia, es nuestra labor, es nuestro trabajo, digamos. Pero aún esa obediencia está descansando en la obra del Señor. Así que mientras permanecemos y crecemos, cosas prácticas que, por ejemplo, yo le digo a mis hijas y a las jóvenes, tengo un grupo de lectura bien especial de jovencitas. Y siempre decimos, necesitamos evitar compararnos.
evitar ponernos en un estándar que Dios no nos ha puesto y guardemos, esto es algo que siempre les he dicho, guardemos nuestro corazón. Y hay muchas cosas de las que podemos guardar, pero de lo que estamos hablando, guárdalo de la amargura y estar en tanto tiempo en desánimo. Porque, como bien te dije antes, es cansado exigirte tanto. Y no hay gozo en ello. Cuando mi hija mayor empezó a trabajar, se dio cuenta de que el mundo no es tan amigable con la integridad que trabaja una joven cristiana, ¿verdad? No sé si te ha pasado, pero sin embargo, ese trabajo fue el más remunerador para su alma, el que Dios usó. Su jefa no la trataba mejor porque ella era íntegra y responsable, y mi hija se esforzaba y se esforzaba y se esforzaba. Al contrario, no fue tratada muy bien, pero aprendió que Dios la fortaleció para aferrarse al Señor y confiar en Él. Aunque venía frustrada y cansada, lo único que hacíamos era orar y confiar que el Señor un día iba a mostrar lo que ella tanto estaba esperando, no porque Dios se quisiera tardar un gran tiempo, ¿verdad? Sino porque Él estaba obrando en su paciencia. Su gracia no solo nos salvó, Alana, nos sostiene hoy y nos usa según sus propósitos. Amén. Y quizás, ya para ir terminando, quizás hay alguien escuchando hoy que se siente exactamente así, cansada, sin fuerzas, sin saber por dónde empezar. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios hoy? ¿O cómo le podemos decir a esa chica que se puede acercar a Dios hoy, incluso con ese cansancio que ella está sintiendo? Ay, te mando un abrazo. Te abrazo porque sé que es difícil. Y está bien que lo admitas. No hay condenación en Cristo. Parte de crecer es no seguir el rush de la energía que se tiene en estos años de juventud. Así que sigue adelante. Hacer lo que sigue. Hacer lo que te toca hacer. Mañana levántate confiada que ese día Dios ya lo conoce y pídele que te dé la porción de lo que vas a necesitar ese día. Recuerda que aunque estás cansada, y que es real, y sientes que Dios no te escucha, tus oraciones son guardadas. No sigas lo que sientes, sino recuerda la verdad, que tus oraciones son guardadas, que son escuchadas y van a ser contestadas según su propósito. Y luego busca otra hermana para que ore por ti y te pueda recordar lo que hoy hemos hablado, tú y yo, Alana, pero también lo que quisiera recordarles. Dios no se mueve. Dios siempre está allí. Nosotros tenemos algo como Emergencia 42:11, que es el Salmo 42:11 que dice: ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Oh, qué belleza de declaración. Pero el cansancio espiritual, el estándar de necesidad de fruto inmediato y lo que sientes no son buenos medidores ni son buenos señores. Pero espera en el Señor. Eso sí lo es. Entonces la respuesta sencilla es: regresa al Señor y sigue haciendo lo que cada día te toca hacer. Ve a Él. Dios siempre está con sus brazos abiertos para ti. Amén, amén. Susana, muchas gracias por acompañarnos hoy y por hablarnos con tanta honestidad y gracia sobre un tema que muchas a veces vivimos en silencio. Y a todas las chicas que nos escuchan, esperamos que esta conversación haya sido de ánimo. Si te sientes de esta manera, cansada, confundida o desanimada. Y si ese es tu caso, quiero dejarte con este momento de la verdad. Como vimos en el episodio de hoy, el cansancio espiritual no significa que Dios te abandonó. El silencio no significa ausencia y la lentitud no significa fracaso. Quizás hoy no sientes lo que antes sentías, quizás no tienes la energía que quisieras, quizás te has estado midiendo por cuánto haces o por cuánto avanzas o por cómo te comparas con otras y no recuerdas la gracia del Señor. Pero tu relación con Dios nunca ha descansado en tu desempeño. Y gracias a Dios que no lo hace. Amén. Sino en la obra perfecta de Cristo por ti.
No eres más amada cuando haces más y no estás fuera del alcance de su gracia por sentirte débil. Ora al Señor y recuerda quién es Él. Como decíamos, Dios es fiel, inmutable, cercano y bueno. Así que hoy no corras de Él por tu cansancio, sino corre hacia Él con tu cansancio. Porque en Cristo hay descanso verdadero para tu alma. Y antes de despedirnos, quiero recordarles o contarles, para las que no lo saben, que este año tendremos la conferencia Mujer Verdadera 2026 en noviembre 13 y 14. Pueden ver todos los detalles y adquirir sus boletas en mujerverdadera26.com. Así que ya saben. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que este episodio haya sido de bendición para ustedes. Chao. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.